Contraloría en Radio. Para promover una cultura de participación ciudadana en la vigilancia, prevención y control eficiente de los recursos públicos, así como la actuación honesta y con apego a la legalidad de las y los servidores públicos. La Contraloría Interna presenta Comunicación Transparente. Corresponde a la Contraloría Interna, a través de la Dirección de Contraloría Social, implementar y fortalecer los mecanismos de información, difusión, asesoría, control y evaluación social, así como diseñar y operar programas de evaluación permanentes de calidad. Buenas tardes, Zacatecas, les habla Gerardo de Ávila y desde este momento usted y yo ya estamos en Comunicación Transparente, Contraloría en Radio, por el 97.9 FM y también nos puede escuchar, les recuerdo, por www.radiozacatecas.mx. Agradezco por supuesto, como en muchas ocasiones nos hace el favor de ayudarnos desde controles, la buena compañera María de la Luz Valdés, que siempre nos ayuda, siempre nos echa la mano, y bueno, pues simple y sencillamente este programa y muchos otros no tendrían razón de ser. Amigo del auditorio del 97.9, le adelanto que estaremos abordando un tema bastante importante que tuvimos la oportunidad, le cuento, no le presumo, le cuento nada más. Estuvimos en la Ciudad de México desde el pasado lunes participando en un importante seminario. Yo le voy a contar ahorita de qué se trata, pero le adelanto poquito, tiene que ver con el tema de los datos personales, algo que me parece que en este país y en Zacatecas personalmente no le hemos puesto atención, hay que decirlo así, y bueno, pues que sirva el programa y que sirvan las reflexiones de que aquí emerjan para hacer un alto en el camino y, ¿por qué no?, ponernos a reflexionar un poco sobre el tema de los datos personales. Ya llegaron mis dos invitados que nos trajimos para hablar del tema, para hablar de este seminario internacional, pero antes de entrar y presentarlos a ellos, usted ya los conoce a ambos, pero antes de entrar al tema, quisiera pedirle a mi compañero Fernando Buendía que nos recuerde el tema de hoy, Fernando, de lo que vamos más o menos a abordar, y que le diga al auditorio del 97.9 qué estaremos abordando en el programa de hoy. Hola, ¿qué tal, ingeniero? Buenas tardes a todos los que escuchas. Así es, el día de hoy el programa va a ser muy interesante. Hablaremos de todos los detalles que se vieron en el Seminario Internacional de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas del Poder Judicial de la Federación. Entre los temas más importantes que son y atañen a toda la sociedad, estaremos viendo lo que fue la transparencia en el Estado democrático, la rendición de cuentas de los poderes de la Unión, el acceso a la información como derecho humano, un tema muy importante, y lo que comentaba usted, la protección de datos personales, y afortunadamente ya están aquí en cabina con nosotros nuestros compañeros, el licenciado Jesús Freire Borbolla, asesor de titulares de la unidad de enlace, así como Pedro García Hernández, jefe de Departamento de Atención a Enlaces de la Contraloría Interna. Es correcto, ambos les damos las gracias. Gracias, Fernando, por recordarnos los temas. Yo quiero adelantarle dos direcciones, auditorio que nos escucha, que no debe de perder de vista, que debe de apuntarlas muy bien en algún cuaderno por ahí, porque a partir de las reflexiones que planteemos hoy, algunas no nos alcanzarán para todas, pero me parece que usted puede darle una visitadita a la siguiente página. Son dos páginas, es www y luego las siglas Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, scgj.gov.mx. Repito, www.scgn.gov.mx y también www.cjf.gov.mx, que es las siglas Consejo de la es el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, repito, www.cjf.gov.mx. Les damos estas dos direcciones porque a partir de lo que aquí usted escuche, ahí va a encontrar precisamente las ponencias, las mesas de debate que se armaron en el pasado Seminario Internacional de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y, por supuesto, rendición de cuentas, aclaro, del Poder Judicial de la Federación, y que como el nombre solo lo dice, bueno, pues estuvimos escuchando
pues estos 3 temas, pero desde la visión y cómo lo implementa precisamente el Poder Judicial, uno de los 3 poderes de este país. Y pues yo creo que es el momento de pedirle a Erika que antes de entrar al tema nos recuerde, por favor, las direcciones, los diferentes mecanismos en los que usted y yo, auditorio del 97.9, podemos entrar ya en una comunicación transparente. Erika, por favor. Gracias, ingeniero. Buenas tardes, Luis Fernando. Buenas tardes a nuestros invitados y a todos los que nos escuchan. Y pues nuevamente bienvenidos a este espacio radiofónico donde será de suma importancia su opinión y participación. Y para ello contamos con diferentes medios para estar en contacto, como son los teléfonos de la Contraloría Interna, el 92-565-40, el 92-568-67 y el 01800 llámanos. Por supuesto, también el teléfono de aquí de cabina, el 92-405-32. Asimismo, las redes sociales como Facebook, donde nos encontrará como Comunicación Transparente, y Twitter, síganos como @_transparente, las cuales ya están activas y podemos interactuar, y tenga por seguro que cualquier comentario, sugerencia, observación será tomado en cuenta, ingeniero. Muchas gracias, Erika. También le vuelvo a recordar la dirección por internet, es www.radiozacatecas.mx. Háblenos, auditorio del 97.9, ayúdenos a hacer como todos los jueves este programa, que es un programa esencialmente para usted. Yo lo invito a que tome los teléfonos, las redes sociales, pregúntenos, si no las sabemos las respuestas, pues investigaremos, nos las llevaremos de tarea, pero haga de Comunicación Transparente un programa también de usted. Y bueno, pues vamos directamente al tema del seminario, y lo voy a presentar así primero al licenciado Pedro García, porque estuvo presente, participó en este seminario internacional, y a manera de un primer acercamiento, licenciado, quisiera conocer sus impresiones. ¿Qué le pareció este seminario? ¿Llenó las expectativas? ¿Los temas que se abordaron son temas de actualidad? ¿Fueron entendidos por, qué será, un auditorio como de 1,000 personas? Estaba repleto el hotel sede donde fue este seminario. Háblenos un poquito de esta experiencia que vivió. Sí, gracias. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Efectivamente fue un seminario, un evento en el que se tocaron distintos temas. Principalmente fue rendición de cuentas, protección de datos personales y la transparencia. Cada uno de los expositores que intervino son verdaderos expertos en la materia, y en términos generales de ese evento se obtuvieron distintos criterios que en su momento serán aplicables para nuestra labor cotidiana. Debo decirle que ese fue un evento público en general. Debo decirles que se trató de un evento con mucho orden, efectivamente organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, en el cual hubo desde expositores, ministros de la Suprema Corte, magistrados de los tribunales colegiados de circuito, gente del Instituto Federal de Acceso a la Información, distintos investigadores de diversas universidades, expositores de nivel nacional, internacional, argentinos, uruguayos, españoles, de Costa Rica. Verdaderamente fue un evento que nos enriquece en cuanto a conceptos, a nuevas disposiciones, a temas que día con día van adquiriendo cada vez mayor importancia y relevancia en nuestro país y en el mundo entero. Son temas que definitivamente se tendrán que seguir manejando por quienes tengamos o tengan la responsabilidad de trabajar en esta materia, y debo decirlo que es un tema, por ejemplo, el de protección de datos personales, al cual en efecto en nuestro estado, en nuestro país, aún no se le ha dado ese peso específico que requiere, porque en efecto la transparencia requiere de complementarse también con protección de datos personales, un derecho a transparentar una información, pero también a otro derecho como el derecho de proteger estrictamente los derechos a la intimidad, a la privacidad, a la imagen de la propia persona. Bueno, es importante, auditorio, comentarle lo siguiente. Estamos hablando con el licenciado Pedro García, que fue uno de los participantes a este seminario internacional, y efectivamente, si bien el seminario giró en torno al tema de la transparencia, por supuesto, el tema específico de la protección de datos cobró real importancia
por una simple y sencilla razón. Auditorio que nos escucha, ustedes como nosotros finalmente somos seres humanos y tenemos derecho a que nuestros datos personales sean protegidos, porque luego andan saltando de un lugar a otro y luego ahí pueden venir problemas, y más ahora que estamos precisamente viviendo momentos complicados en el país, hoy que es incierto el salir a las calles a determinada hora, tiene una relevancia importante, y no nada más por estos asuntos que hoy les comento, sino por otros más, porque luego cualquier empresa telefónica tiene los datos a la mano, el mismo Instituto Federal Electoral, a pesar de que aparentemente los protege, pues ahí tiene el padrón y tiene datos. Es decir, se habló de muchos temas. Le cuento, auditorio de Comunicación Transparente, que también me acompaña en esta mesa, en este programa, el licenciado Jesús Freire, que también atiende a titulares de las unidades de enlace. Normalmente es gente con mucha experiencia en el tema de la transparencia, y en lo personal, de manera frecuente, a su servidor, que además es el coordinador de transparencia en la Contraloría, nos ha dejado entrever esa preocupación que tiene por el tema de los datos personales. Yo comenzaría preguntándote, Jesús, en lo personal, en tu experiencia, que nos hables un poquito, si tienes elementos, si tienes fechas, datos, ¿cuándo surge este tema en México? ¿Cuándo comienza a ser objeto de análisis, de debate? Y sobre todo la opinión personal que tú tienes en torno a la protección de datos personales. ¿Hay una ley? ¿No hay una ley? Para el caso de Zacatecas, ¿qué existe en este tema? ¿Se ha legislado en torno a ello o no? Cuéntanos, Jesús, un poquito de tu apreciación personal sobre este tema. Claro que sí, ingeniero. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Qué gusto el volver a estar aquí con ustedes y que estemos en comunicación. Bien, ingeniero, lo que yo puedo comentarte es que como nace transparencia en nuestro país, como va creciendo el acceso a la información pública con su Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bueno, pues así de igual manera se va transparentando todas las actividades y todo lo que los gobiernos en nuestro país van haciendo en términos de lo que es financiero y todo lo demás. Esto pudiera pensarse que pues ya vamos a hablar de todo y todo tiene que ser transparente y todo el mundo tiene que saber de todo. Finalmente, aunque no podemos decir que está peleado, vienen problemas en términos de la protección de los datos personales. Yo le puedo comentar a nuestros radioescuchas que en el 2010 México sale una ley de federal de protección de datos personales en posesión de particulares. Si nosotros hablamos de julio del 2010 a la fecha, pues poco o nada hemos entendido o sabido de esta ley, de su aplicación. Realmente hay mucho por hacer. En Zacatecas en particular, desafortunadamente no se ha legislado nada. Es parte de las preocupaciones que nos atañen hoy en día. Y bueno, estos seminarios, esta Semana Nacional de Transparencia que pasó hace unos días, en fin, el tema fundamental es la protección de datos personales, hacia dónde vamos encaminados. Y a mí me gustaría, por supuesto, que Zacatecas fuera uno de los grandes impulsores o punta de flecha para legislar y empezar a instituir en nuestro estado algo de esta situación. Bueno, ahí está, auditorio, el tema planteado. Déjeme le cuento que la reflexión de Jesús Freire me lleva a lo siguiente. No sé si lo comparta usted, licenciado Pedro, que también tuvo la oportunidad de escuchar a los ministros, a los magistrados, a expertos académicos, investigadores en el tema de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, de que es curioso lo que está pasando en México en comparación frente a América Latina y frente a España y, bueno, prácticamente toda Europa. Uno de los ponentes, no sé si tenga por ahí el dato a la mano, licenciado Pedro, es un español que vino a hablarnos del tema, fue muy enfático en lo siguiente. Dijo, mientras en México el tema de la transparencia avanza de manera importante, frente a América Latina, por ejemplo, reconoció esa parte, el propio expositor argentino también reconoció esa parte.
dijo, en España el tema de la transparencia ha quedado ya como en segundo lugar, porque la cultura española o en Europa ya la sociedad ya adquirió su parte de esa cultura, que es la de exigir cuentas, de que quienes ostentan el poder rindan cuentas. Dijo, pero ahora estamos en un gran debate en Europa que me parece que va a dar de qué hablar, y es precisamente el tema de la protección de datos personales. Es decir, Europa está muy adelantado en esta parte, y prácticamente España se alza como uno de los países que están impulsando fuertemente el tema de los datos personales. Paradójicamente, en México, el tema de la transparencia ha adquirido más fuerza que el tema de la protección de datos, y me parece que, bueno, deben de ir a la par, de acuerdo con las reflexiones que estos ministros, investigadores, académicos, especialistas en los temas nos dieron a reflejar. No sé, abogado Pedro, si usted tiene a la mano del personaje que le estoy hablando, es un expositor español que nos vino y nos dio toda una radiografía, y por supuesto qué opinión le mereció esta reflexión a propósito de lo que comenta Freire, de que en 2010 ya se habla de este tema, pero no se le ha dado esa difusión, ese apoyo, y nadie ha alzado la mano para decir, este tema es mío y lo vamos a impulsar. Sí, tengo el nombre aquí del expositor, el director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, José Ignacio Pariente de Prada. Este expositor, este director de la agencia, en efecto, ha expresado que en aquellos países en Europa, en España principalmente, pues ya la preocupación efectivamente es de los datos, de la protección de datos personales. Y con eso, ¿qué mensaje quiere transmitir? Bueno, pues de que en nuestro país debemos de darle la importancia a este tema como lo fue en su momento, o lo ha sido, o lo está haciendo la transparencia. Si bien es cierto, la transparencia como factor de cambio, como factor de excelencia, factor que va a permitir la credibilidad, la legitimidad de los actos de los servidores públicos, también la protección de datos personales ayudará a un mejor desarrollo en nuestra sociedad. Cierto, hace falta legislar, pero por ello precisamente en nuestro órgano máximo jurisdiccional, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han estado resolviendo asuntos en los cuales ya nos tendrán que permitir ir estableciendo algún precedente que luego podrán permitirnos ayudar a elaborar la legislación que tanto nos hace falta. El marco normativo donde se establezca claramente las reglas del juego va a ser elemental para un desarrollo en este tema de protección de datos personales, porque si bien es cierto, nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de transparentar, de difundir, de dar a conocer todos los elementos de nuestro nombre, datos, ingresos, actividades, diversos datos que le son útiles a la sociedad. También como persona tenemos ese derecho de protegernos, y la ley es el marco idóneo para que nos pueda proteger. Por eso es muy importante darle ese tema, ese mensaje. No nos vienen a decir inmediatamente qué es lo que tenemos que hacer, porque escuchaba una de las participantes, pues nada ganamos con que nos estén diciendo si no lo vamos a hacer. Yo creo que más allá de ese comentario, el mensaje es más que nada en qué estamos fallando, qué nos falta, qué debemos hacer, porque hay que recordar que todo esto es corresponsabilidad de la ciudadanía. No podemos dejar en manos de un solo sector la obligación de traer mejoras para aquí, para nuestra protección de datos personales, una transparencia que, cierto, se va avanzando, pero todavía nos falta mucho, y pese al reconocimiento que hizo el expositor de que ya en México se ha logrado un gran avance, pues entonces eso nos obliga también a redoblar esfuerzos más por lo de la protección de datos personales. Es importante, auditorio del 97.9 FM, que dejemos claro esta parte. O sea, efectivamente México frente a América Latina se alza, tal vez, digo yo me atrevo a decir en esa parte, por la dimensión de país, como el país más preocupado por el tema de la transparencia. Me parece que se han dado pasos importantes, pero todavía no es suficiente. Me parece que se va en la ruta correcta,
los rasgos que estamos viendo así lo indican, de tal suerte que lo comentamos porque sin duda si el tema de la transparencia, que lleva más o menos en México 10 años de manera ininterrumpida, con amplias campañas de difusión, no ha sido capaz todavía de penetrar ni en buena parte de la sociedad, ni en la sensibilidad de quienes tienen la información, de quienes la cuidan, la generan, la protegen, la custodian. Yo creo que es importante pues que desde aquí, desde este programa, lancemos un llamado pues a aquellos expertos en temas que tienen que ver con la protección de datos, pues para que junto con legisladores, académicos, ¿por qué no decirlo?, la Contraloría Interna, bueno, pues se pongan a estudiar sobre este tema, bueno, que hoy en día en el mundo, por la importancia, porque nuestros datos personales, amigo del auditorio, no pueden dar del tingo al tango. Es preocupante que así se vea, porque no sabe uno, el mundo está vertiginosamente avanzando de manera compleja, y si bien hoy tenemos las tecnologías de la información a nuestro alcance, y de nuestro lado también luego puede haber serios problemas cuando no damos de manera racional los datos a la gente. Entonces, hablar sobre el tema de los datos, de la protección de datos personales, nos llevarían muchos programas, pero lo que queremos en el programa de hoy es precisamente ver qué fue el tema de debate. Yo te pediría, Jesús Freire, que me ayudaras un poquito a recordarnos los días, tanto los días como las mesas que se fueron armando desde el lunes 26, para que más o menos, si quieres, nos vamos por partes, me das quiénes participaron el lunes, algunos de los ponentes, para que vea la gente el peso de la gente que estuvo reflexionando, debatiendo, analizando y proponiendo sobre el seminario internacional. Así es, bueno, el seminario fue del 26 al 28 de noviembre, fue en la Ciudad de México. Hubo una ceremonia muy interesante de inauguración donde el ministro presidente Juan Silva de la Suprema Corte de Justicia pues nos hablaba y nos daba un preámbulo de qué se iba a tratar y cómo iba a llevarse a cabo. Como ya lo mencionaron, muy bien estructurado este seminario. Se dieron 6 paneles en estos días, 3 conferencias magistrales, se hizo la presentación de un nuevo libro también. Y bueno, dentro de los paneles de discusión estuvo transparencia en el Estado democrático, transparencia y rendición de cuentas. Otro panel también que resultó muy bueno, el resultado y perspectivas del ejercicio ciudadano en derecho del acceso a la información. Esto nos habla pues de que estamos inmersos en esta carrera de la transparencia, y a su vez también estamos preocupados de qué es la privacidad, la intimidad y el daño, hacia dónde va. Otro de las paneles fue transparencia y acceso a la información en las resoluciones del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, otra conferencia de las magistrales, el acceso a la información como derecho humano, el reto en la impartición de la justicia. Si se fija, auditorio que nos escucha en el 97.9 de Comunicación Transparente, bueno, pues fueron temas diversos, en todos estuvieron especialistas. El que menos, licenciado Pedro, no me dejará mentir, tenía grado de doctor, el que menos, hombres y mujeres. A mí me llamó particularmente la atención de las mujeres, la participación de las mujeres. Me parece que el tribunal o la corte, pues, tiene muy claro esta parte de la equidad de género. A mí lo celebro, hubo mucha participación de especialistas, sobre todo de Uruguay y Costa Rica, mujeres. Vino una relatora, ¿verdad?, que finalmente, aunque sean relatoras de un país, finalmente es la ONU la que las designa. Entonces, gente de nivel. A ver, licenciado Pedro, recuérdenos un poquito otro de los temas que ahí se estuvieron hablando, si pueden mencionar quiénes estuvieron para que el auditorio vea más o menos el nivel que se le dio, con todo gusto. Sí, otro de los paneles en el que se desarrolló el tema acceso a la información y archivos judiciales. Ahí estuvieron como expositores Hernán Hellman,
director del Centro de Documentación Judicial del Consejo de la Magistratura de Argentina, Francisco Javier Acuña Llamas, coordinador de Información, Documentación y Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Diana Castañeda Ponce, titular del Centro de Documentación, Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte, y parecía que todo era, ya había sido lo más relevante, pero igual que en el martes, después del regreso de la comida, vienen dos temas fundamentales. Uno que fue la interpretación de los derechos de privacidad, intimidad y honor en las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, en la que los panelistas fueron el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Olimpo Nava Gómez, y Jean-Claude Tron Petit, magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Posteriormente se brindó la conferencia Protección de Datos Personales, temas que englobaron muchos de los conceptos ya abordados, pero que sobre todo escuchamos puntos de vista ahora sí que distintos, ahora sí que cada quien desde su perspectiva, pero que finalmente nos llevaron a la idea de qué es, por qué es, cómo debe ser, cuándo, cómo y dónde. Verdaderamente son experiencias inolvidables. En este caso, ya esa fue la conclusión para lo del día martes 27 de noviembre. Bueno, me parece, auditorio, que queda perfectamente claro que este seminario internacional, en mi opinión, abogado Pedro, además de que estuvo muy bien cuidado, el orden me llamó poderosamente la atención, el orden que los ministros le impusieron. Yo creo que, yo insisto, nos llevaría muchos programas a hablar sobre esta parte y sobre la urgente necesidad de que se legisle en México con toda determinación en el tema de la protección de datos. ¿Algún comentario final que tengas, Jesús, sobre esta parte que estamos hablando? Claro que sí, ingeniero. Pues nada más invitar a todos a que cuidemos nuestros datos personales, a que cuidemos la información que ponemos cuando nos damos de alta en internet, la información que otorgamos en los bancos, cuál va a ser el destino de toda esta información que son datos personales, y que tengamos cuidado con ello. Bueno, yo creo que tu reflexión, Jesús, además de oportuna, me parece es tan solo un pequeño andamiaje de lo mucho que puede estar suelto por ahí si no le damos certidumbre legal, si no le damos respaldo jurídico y, por supuesto, si no queda debidamente inscrito en la ley. ¿Algún comentario final, licenciado Pedro? Porque el tiempo se nos fue y la verdad que seguramente vamos a tener que seguir hablando de este tema en futuros programas. ¿Algún comentario final? El comentario final de mi parte sería de que estamos en el momento oportuno para poder generar o al menos proponer alguna idea muy importante en lo de la transparencia y la protección de datos personales. Cada uno de nosotros tiene esa oportunidad y quien podamos aprovecharla hay que hacerlo. Bueno, creo que el llamado ahí está, es importante que lo hagamos. Yo en lo personal sí quiero reconocer la aportación de la Corte, ¿verdad?, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que fue un seminario distinto a los que normalmente promueve el IFAI, que por supuesto son también de excelente calidad, pero este en especial no le pidió nada al otro. Tuvimos la oportunidad de asistir. Queda pendiente auditorio del 97.9. Hoy prácticamente el tiempo se nos fue en el tema Bueno, ni a Erika le pedí ya una intervención más, pero le debo unas 4 para el próximo año. Cuente con ello, Erika. Y solamente, auditorio, recordarle que así como la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información, no nomás son conquistas ciudadanas ganadas con el paso del tiempo. Bueno, ahora entra a escena el tema de la protección de datos personales. Es de suma importancia y bueno, no hay de otra más que entrarle al tema. Yo quiero agradecerle a usted que nos hizo favor de escucharnos como todos los jueves. ¿Algo, Jesús, que quiere que se me haya pasado? Nada más, ingeniero, recordarte que también nos pueden escuchar por el internet
la página por www.radiozacatecas.mx. Vamos a hacer un esfuerzo auditorio, se lo prometemos, de armar unos 3-4 programas relacionados a lo que hoy quisimos transmitirle, y yo quiero despedirme no sin antes decirle que seamos cuidadosos. Los datos personales no es asunto menor y el país también debe de ir hacia allá. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en Comunicación Transparente. Contraloría en radio. La Contraloría es más que auditorías, procedimientos y sanciones. Hay otro tipo de servicios en favor de la sociedad Que hoy demanda transparencia. En la aplicación de los recursos públicos y una frecuente rendición de cuentas. Hasta la próxima semana. Comunicación transparente.